bendiga, amado hermano y amigo que nos pueden sintonizar a través de estas redes sociales en esta tu página de Enfoque Profético. Te saluda tu hermana Aneris Albizu Rivera y me da mucho gusto saludarte en esta hora. Hoy es sábado 28 de marzo y en medio de todo estos acontecimientos que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, global, todo, ¿verdad? Estamos atentos y sufriendo también de manera, algunos directa o indirecta, lo que es la manifestación, ¿verdad?, de esta plaga del coronavirus o el COVID-19, ¿verdad?, como se le llama también aquí en la nación norteamericana. Pero quisiera en esta noche hablar de un tema que a veces que predica la enseñanza de lo que es los principios de la sana doctrina. Tiene bien claro este tema, pero quizás lo escuchamos y hay algunos que todavía o tienen dudas o dicen, pues, ¿cómo va a suceder eso? Y ese tema es el arrebatamiento de la iglesia a los cielos, la verdad del arrebatamiento. ¿Habrá arrebatamiento? ¿Qué es arrebatamiento? Porque estamos tan seguros que puede ocurrir el arrebatamiento de la iglesia a los cielos. Y quisiera traer ese tema en esta hora. Y así voy a orar para el comienzo del mismo. Eterno Dios y Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. Gracias porque eres bueno y gracias porque para siempre es tu misericordia. Y en esta noche trae, Señor, así tu palabra a nuestra mente, a nuestro corazón. Haz la obra para la cual tú le envías por los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor, y que seamos hacedores de ella y no oidores olvidadizos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quisiera antes comenzar con una noticia que sale, o no sale hoy publicada, la publicaron exactamente en la página digital de noticias rt.com. Dice, fue el 24 de marzo, la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, pide poner fin a las guerras en todo el mundo para enfrentar el coronavirus. Entonces, dice aquí en una parte de la noticia, el secretario general de la ONU pidió un alto al fuego mundial en todos los rincones del mundo para enfrentar lo que considera el enemigo común en todo el planeta, el COVID-19 o el COVID-19. Y dice aquí, a través de un comunicado publicado en la página oficial de la ONU, su secretario general Antonio Guterres destacó que el nuevo coronavirus ataca a todos sin tregua, ya que no diferencia entre nacionalidad, etnia, facción o fe. Por esto ha pedido un alto al fuego mundial inmediato en todos los rincones del mundo. Me llama la atención esta noticia porque elementos como este, pedidos como este, acerca de un alto al fuego mundial, acerca de un acercamiento mundial a las naciones, acerca de hacer un llamado a los líderes mundiales, hacer un llamado a las naciones en todo el mundo, es un cumplimiento profético moviéndose a lo que es señales y momentos futuros escatológicos que van a ocurrir sobre la faz de la tierra luego que la iglesia sea arrebatada a los cielos, que lo estamos empezando a vivir en este tiempo que, como bien he explicado en videos anteriores, nosotros estamos viviendo el tiempo de principio de dolores, tiempos postreros, tiempos finales, y que van a ser cada vez más comunes, ¿verdad? El llamado a los líderes mundiales, el llamado a las naciones, el llamado a frenar guerras, el llamado a enfrentar plagas, el llamado a enfrentar enfermedades, el llamado a enfrentar el decaimiento de la economía, y llamados como este van a seguir surgiendo. No hay por qué dudar, ¿verdad? Porque de la Organización de las Naciones Unidas viene este llamado, porque ellos tienen así en su derecho constituido como institución el velar por la seguridad y la paz mundial, es uno de sus estándares, sino que cómo se va a ir moviendo y se va a ir conduciendo la operación del mundo en términos de política,
en términos de discursos como este, para ir aglutinando las masas a lo que será un gobierno mundial. Es interesante cómo se están dando los eventos proféticos hoy, interesantes por demás, tema de gozo y de regocijo para la iglesia de esta generación, la iglesia de este tiempo, la iglesia que está viva, ¿verdad? En este tiempo, que puede ver con sus ojos el cumplimiento profético que la palabra ya nos habló, que existiría en estos tiempos postreros, en estos tiempos finales, en este siglo malo, en este tiempo de principio de dolores que estamos viviendo sobre la faz de la tierra. Unido con eso, quiero que si usted tiene una Biblia cerca, vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y vamos a ver la verdad acerca del arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, esto es, de los que ya murieron, los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Ve? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, desde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Bien, lo primero que nosotros tenemos que entender y diferenciar, ¿verdad? En términos de cuál es el plan de Dios con la iglesia, cuál es el plan de Dios con el mundo, cuál es el plan de Dios con Israel, pero enfocarnos en el plan que Dios tiene con la iglesia. Número uno, la iglesia, como he explicado en videos anteriores, es el cuerpo que Dios decidió de antemano tener para este tiempo señalado, donde Cristo, que es la cabeza, gobierna la iglesia y le da poder, unción, gracia a través de la persona del Espíritu Santo, que es, ¿verdad? Que es Dios en nosotros, a través del Consolador. Y la iglesia recibe poder, recibe una encomienda ¿para qué? Para predicar, para evangelizar, para hacer misiones, para orar por los enfermos y que sean sanados, para llevar las buenas nuevas de salvación, para predicar la palabra, para llevar el evangelio a los hospitales, para todo, para predicar a toda criatura a tiempo y fuera de tiempo, en el tiempo final y en el tiempo postrero. Esa es la misión de la iglesia, llevar la encomienda que Cristo le ordenó, y la iglesia está capacitada para esa encomienda. ¿Por qué está capacitada? Porque Cristo la dotó, la llenó, la ungió y la tiene llena del poder del Espíritu Santo. Ese es el plan de Dios con la iglesia. A la iglesia se le dio el llamado de predicar y de evangelizar para que miles, cientos, muchos vengan al conocimiento de la palabra en este tiempo de principio de dolores, para que sean salvos y sean libres de la ira venidera que viene sobre el mundo entero. La ira venidera es el periodo de la gran tribulación o el tiempo de la gran tribulación. Así que tenemos que empezar a diferenciar, ¿verdad? Esos vocablos, esas palabras, esos conceptos que son diferentes. La iglesia es el cuerpo lavado con la sangre de Cristo que recibe una encomienda en este tiempo final, en este tiempo postrero, de llevar las buenas nuevas de salvación para que las personas en toda la humanidad conozcan de Cristo, sean salvos ahora y sean libres de ese periodo de prueba, de esa ira venidera, de ese tiempo de condenación que viene. Es un tiempo que viene, que está en las Sagradas Escrituras y que dice que viene para la humanidad, donde Dios va a tratar directamente con la nación de Israel para salvación, y que la palabra de Dios se va a seguir llevando, ¿verdad? Se va a seguir
predicando, ¿verdad? Para la humanidad, pero que hoy es el tiempo de salvación y de gracia para evitar pasar por esos juicios finales por el cual el mundo va a pasar. Esa es la encomienda que tiene la iglesia. En esa encomienda que Dios le ha dado a la iglesia, Dios le ha dado virtud a la iglesia, le ha dado poder, pero le ha dado promesa. ¿Ves? Por haber sido el grupo de personas, el cuerpo de Cristo, el grupo de personas que en este tiempo recibió ese llamado, recibió esa antorcha que es la palabra y ha decidido predicar el evangelio, ¿ves? Contra toda adversidad, ha decidido predicar el evangelio, ha decidido pararse en la brecha y a esa iglesia Dios le dio promesa, Dios le dio palabras de bienaventuranza, Dios le dio promesa y de tantas promesas que Dios le ha dado a la iglesia, le dio lo que la escritura nos llama la esperanza bienaventurada, la promesa de ser sacados, de ser libertados de la hora de juicio que viene sobre la faz de la tierra. Cuando el apóstol Pablo está hablando aquí en Primera de Tesalonicenses, nos escribe cómo la iglesia va a ser sacada, porque tiene que ser un acto sobrenatural divino. Tiene que ser un acto que venga directamente de Dios Padre, porque cómo Dios va a sacar a un grupo de personas que están interactuando, que están viviendo en tiempo y espacio a la misma vez, que están en diferentes partes del mundo, pueden estar aquí en la nación norteamericana, pueden estar en Puerto Rico, pueden estar en Cuba, pueden estar en China, pueden estar en Jamaica, pueden estar en la India, pueden estar en Rusia. ¿Cómo Dios va a hacer eso? ¿Cómo va a ser posible que ese grupo de personas sean sacados del mundo a la misma vez? Pues va a ser un acto sobrenatural divino realizado por Dios Padre en promesa a la iglesia, en promesa a ese cuerpo que se constituye, según la escritura, la novia de Cristo, ¿ves? Porque ha recibido el mensaje de ser los emisarios de las buenas nuevas en tiempo postrero, en siglo malo, en tiempo de principio de dolores, y abrazó este evangelio, recibió el poder del Espíritu Santo para hacerlo y está llevando el cumplimiento de la palabra. Y es una promesa que se ha de recibir por fe. Es una promesa que está reservada aquí en las Escrituras y a ese cuerpo de creyentes y a esa iglesia, una de las promesas significativas, hay muchísimas promesas, promesa de sanidad, promesa de liberación, promesa de salvación, promesa de provisión, promesa hay muchísimas promesas en la escritura reservadas para la iglesia, que usted y yo, si somos iglesia, disfrutamos de ella. Por eso la palabra nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos, que en medio del dolor Él iba a estar con nosotros, que en medio del conflicto Él iba a estar con nosotros, que Él pelearía por nosotros. Esas son promesas que Dios le ha dado a la iglesia, ¿verdad que sí? Que Él nos levantaría, levantaría bandera sobre nosotros. Eso es promesa para la iglesia. Que su Espíritu Santo, que es la paz, que es su paz, estaría con nosotros. Porque el mundo no sabe dar paz. Él nos daría esa verdadera paz. Eso es promesa para la iglesia. Que en medio de la situación difícil y la adversidad nos da fortaleza. Eso es promesa para la iglesia. Pero hay una promesa significativa para la iglesia. Y es que la iglesia no va a pasar por ese periodo de juicio, por ese periodo de ira, por ese periodo de condenación, porque ha recibido y ha hecho la voluntad de Dios de ser los emisarios de las buenas nuevas en este tiempo de principio de dolores, en este tiempo final. La iglesia sería sacada de ese periodo de prueba. Sería en dos formas. ¿Cómo sería? Número uno, que los que mueren en Cristo, los que van muriendo en Cristo, significa todo aquel que ha aceptado a Cristo y muere en Cristo, entra a lo que significa dormir. Por eso es que dice que duermen, están en reposo y están en el lugar de descanso, en el paraíso con el Señor. Esa es una promesa. Los que van muriendo en Cristo, si todavía no ocurre ese momento sobrenatural divino de que los cuerpos serían transformados a la misma vez, esa es la primera promesa. Si vas a morir, porque de algo nos tenemos que morir, ¿no? Porque esto es carne y va a desaparecer. Vas a hacer ¿qué? Vas a ir a vivir
al remanso de paz, al paraíso con el Señor y vas a estar durmiendo en un estado de dormir. Por eso es que dice aquí, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que ya murieron, pero están en un estado de descanso, duermen, lo dice la Escritura, para que no se entristezcáis como los que no tienen esperanza, ¿ves? El que muere sin el Señor, los familiares, los que quedan vivos, quedan con una desolación terrible porque no saben, ¿verdad?, dónde va a parar esa alma y están entristecidos, es lo que dice la Escritura, porque están desconsolados, porque no tienen esperanza, porque no lo van a volver a ver. Piensan que ya hubo la separación física, no se va a volver a ver. No, una de las promesas que Dios le da a la iglesia es que si te toca morir, te toca partir físicamente de esta tierra, vas a estar en los brazos del Señor durmiendo, en un lugar de descanso, y que si uno de tus familiares también conoce al Señor y muere, tú tienes la certeza, la confianza y la seguridad que lo vas a volver a ver, que te vas a encontrar con Él. Por eso es que mucha gente no puede entender que en medio del dolor el pueblo creyente puede cantar. En medio del dolor de la partida de un ser querido, se duele, se llora, se sufre, claro, porque somos seres humanos, pero hay una esperanza. Hay una profunda esperanza, un consuelo. La vida queda confortada porque saben dónde está esa vida. Saben dónde está ese familiar. Está en el lugar de descanso. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Quiénes son? Todos los que van muriendo en Cristo, que están en ese estado de descanso. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo dice, mientras unos van a seguir muriendo, porque el proceso de la muerte se tiene que dar de una manera u otra. Puedo morir por un accidente, puedo morir por una enfermedad, puedo morir pues, por tantas razones, una caída, de lo más cercano y lo más seguro que tienen las personas que estamos vivos es la muerte. Desde aunque está en el vientre de la madre, está esa gesta, ¿verdad? La mujer en ese embarazo y tantas complicaciones y tantas cosas que pueden ocurrir. Y una vez da luz ese niño, ahí ya empieza a envejecer, ya hay un proceso de envejecimiento. O morimos por eso, o morimos porque envejecemos. Porque el cuerpo humano, el ser humano, tiene un parámetro de vida. La Biblia dice que los más robustos son a los 80, ¿verdad? Los 70, y los más robustos pueden llegar, ¿verdad?, a los 80. Los 80, los más robustos entre 70, 80. Hay generaciones que viven 90, hay generaciones que viven 101, 102, 103. Mi familia tiene parte de esa generación que ha vivido muchos años, pero hay otros también de mi familia que han muerto antes, ¿ves? Por enfermedades, por situaciones de esas. Así que fíjese como el apóstol Pablo dice, nosotros que vivimos, si estamos vivos todavía para el momento del arrebatamiento, no vamos a ser primero que los que ya están muertos en Cristo, pero están en un estado de que duermen. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, mire cómo dice, descenderá del cielo, Cristo. Y los muertos en Cristo son esos que duermen. Dice, resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, si estamos vivos para ese momento que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aleluya. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿En qué aire? Pues en la atmósfera, entre el cielo y la tierra, en el aire, en la atmósfera. ¿Cuál es el evento sobrenatural que va a ocurrir? La Biblia dice que en el tiempo final, es lo que nos dice la Escritura, en el tiempo final, en el tiempo postrero, en el tiempo de principio de dolores, mientras se están llevando a cabo todos los eventos relacionados, que es lo que Cristo nos habló en el libro de Mateo capítulo 24, mientras se van llevando a cabo eventos sobre la naturaleza, sobre las naciones, la política, la economía, la iglesia tiene que seguir predicando, la iglesia tiene que seguir evangelizando bajo el poder del Espíritu Santo, porque tiene la encomienda para eso. Pero que puede llegar un momento, en cualquier momento, ¿ves? El apóstol Pablo pensaba que era en su generación.
y él estaba seguro que era en su generación. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo murió, toda esa iglesia, esos primeros cristianos murieron, pero no perdieron la esperanza. ¿Ves? ¿Por qué no perdieron la esperanza? Porque él mismo nos da la respuesta aquí. Porque aún si mueren, la esperanza es que resucitarán primero. Aleluya. No perdieron la esperanza, sea que estemos vivos o que estemos muertos, Él nos va a sacar del periodo de prueba. Él nos va a libertar. Él va a resucitar nuestro cuerpo y nuestro cuerpo será semejante al de Él. Antes de seguir con el verso 17, cuando habla que seremos arrebatados, mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15. Fíjese que dice, Primera de Corintios capítulo 15, verso 51, es el capítulo magistral donde el apóstol Pablo hace una discusión, un estudio completo acerca de la resurrección de los muertos. Tremendo. Y dice el verso 20, antes del verso 51, quiero ir al verso 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado. Tienes que creerlo, porque Él resucitó. Ahí es que se basa la fe y la doctrina fundamental del arrebatamiento. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Ves? Por eso es que nosotros, en lo que le llaman la Semana Mayor, nosotros ¿quiénes somos? Los cristianos, los creyentes, los que abrazamos esta palabra. Porque esto no es religión, nosotros no vivimos religión, vivimos experiencia de vida con Cristo. No importa las etapas y las estaciones, no nos toca saber los tiempos o las sazones, no nos importa nada de eso. Nosotros vivimos una experiencia de vida con Cristo. ¿Ves? Él murió, pero Él resucitó. ¿Ves? Eso es lo glorioso de esto. Y dice, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Cristo resucitó, es el primero de los que durmieron, es el primero de todos los que han muerto en Él, en la confianza en Él. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por qué hombre entró la muerte? Por Adán. El pecado entró por Adán. Hacía necesario que viniere el postrer Adán, el hermano mayor, para limpiar y erradicar lo que hizo Adán. ¿Ves? Tenía que ser uno en semejanza de hombre. ¿Ves? Pero en semejanza de hombre, pero vino divino en semejanza de hombre, pero era Dios Padre para que en la persona de Cristo, su Hijo, para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Porque así como en Adán todos mueren, la muerte entró, todos morían, es lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 3, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna, aleluya. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fue en Él, solamente en Él. Entonces dice, pero cada uno en Cristo todos serán vivificados. Resucitó, murió para darnos vida, pero resucitó para poder resucitarnos también a nosotros. Por eso es que lo creemos esta palabra. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, Él resucitó, está vivo, lo siento dentro de mí, vive dentro de mí, aleluya. Él está conmigo como poderoso gigante y vive dentro de ti. Si lo tienes a Él, bendito. Oye, siento la presencia del Señor de una manera poderosa, terrible. Él vive dentro de mí, Él vive dentro de ti. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo. Luego los que son de Cristo no se van a quedar ahí en el Seol, no se van a quedar ahí en el momento de descanso, no se van a quedar ahí en el tiempo de ahí todo el tiempo durmiendo. Por eso es que David decía, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No, nosotros no quedamos ahí. El que muere en Cristo va al lugar de descanso, ¿ves? Era la promesa, era la confianza que aún tenía el salmista cuando profetizó
aleluya, de ese momento que vendría a través de la resurrección de Cristo. Cuando Cristo resucitó, se llevó cautiva esa cautividad que habla la escritura, donde antes, en el tiempo antiguo, la gente quedaba allí en el Seol, en el olvido, en esa separación, ¿verdad? Que había, y allí en el Seol queda, pero el salmista David, inspirado por el Espíritu Santo, profetizando, dijo, no dejará para siempre mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. En tu presencia hay plenitud de gozo. Y cuando Cristo resucitó, cumplió esa promesa, se llevó cautiva esa cautividad, aleluya, y se llevó a esos santos del Antiguo Testamento con él a ese lugar también de reposo, ¿ve? Pero primero Cristo y luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mire cómo nos dice aquí en el verso 51. Aquí os digo un misterio. El apóstol Pablo sigue hablando acerca de la resurrección. Dice, he aquí os digo, antes del verso 51, mire cómo dice el verso 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden ¿qué? Heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. No se puede, no se puede, no se puede. Tiene que venir un acto sobrenatural para poder este cuerpo que está corrupto, por eso miente, por eso peca, por eso hace tantas cosas, y necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos llene, ¿verdad? Pues esto es corrupto. En el hombre usted no pone su confianza, porque el hombre es malo, el hombre es perverso, la sabiduría del hombre es animal, es diabólica, es terrenal, ¿ves? No ponemos nuestra mirada en el hombre, nuestra mirada hay que ponerla en Cristo, ¿ves? En la sabiduría celestial. Esto está corrupto. No, la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Ahora, cuando Pablo hace esa salvedad, dice, ahora te voy a decir un misterio. Mira lo que va a pasar. Voy aquí, te digo un misterio. ¿Qué es lo que quiere decir? Te voy a declarar la verdad. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo en el verso 51. No es un misterio eso está escondido, eso nadie lo sabe, eso, nos da tanto miedo que no podemos. No. Pablo lo que está diciendo, he aquí os digo un misterio, he aquí te estoy declarando la verdad. Aleluya. ¿Ves? La verdad, eso es lo que significa ese verso. Te estoy declarando la verdad. ¿Cuál verdad? Que cuando Jesucristo regrese por su iglesia, los creyentes que estén vivos van a recibir y van a experimentar en el instante una transformación completa en su cuerpo. Aleluya. Alabanza al nombre del Señor. Dice, he aquí te digo un misterio, te estoy declarando la verdad. No todos dormiremos, ¿qué es lo que entonces significa? Según lo que te expliqué en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, dice, no todos dormiremos, es decir, que habrá un grupo de creyentes, habrá un grupo de iglesia que estará viva en el tiempo de principio de dolores, que no se va a morir, no va a sufrir la muerte física. Por eso le dice, van a haber unos que se seguirán muriendo, ya sea por vejez, ya sea por accidente, ya sea por lo que sea, por enfermedad, algunos que se van a morir, pero no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ay. Alabanza a Cristo. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Según lo que nos habla también Primera de Tesalonicenses, no todo el mundo se va a morir. Va a venir un momento en este tiempo que estamos viviendo ahora en que habrán unos vivos que van a recibir que la transformación al instante completa de su cuerpo. Por eso es que dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Porque aún los que duermen, los que están muertos, Primera de Tesalonicenses nos dice, aleluya, nos dice aquí que ellos van a resucitar primero, que nosotros no vamos a ser primero que ellos. Por eso el apóstol Pablo dice, todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos vamos a pasar por el proceso. ¿Quiénes son todos? ¿Quiénes son todos?
¿Quiénes son todos? Los que están en idolatría, los que están en pecado, los que están en confusión, los que están en falsedad, los que están en engaño. ¿Quiénes son todos? ¿Quiénes son todos? Los que han rechazado el pecado, han dicho no al pecado y han aceptado a Cristo como su único y exclusivo Salvador y han recibido las arras del Espíritu, han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa y están viviendo una vida agradable a Dios. En esa esperanza nos movemos. Ninguno que ha pasado por esa experiencia puede recibir esta transformación, ¿ves? Ninguno que es blasfemo puede entrar en este grupo. Ninguno que todavía vive en pecado puede estar en este grupo. Tienes que apartarte del pecado, ¿ves? Y proclamar el señorío de Cristo en tu vida, a través de reconocerlo como único y exclusivo Salvador. Dice, en un momento, verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un abrir y cerrar de ojos, mire, hágalo usted ahí conmigo, abre y cierra los ojos. ¿Qué es eso? Eso no puede ni contar el tiempo ahí. El hermano, el reverendo Luis M. Ortiz, quien fuera fundador y presidente del Movimiento Misionero Mundial, decía que eso era un átomo de segundo. Para los que lo conocieron, decía que eso era un átomo de segundo. Y yo agarré esa palabra, por eso lo cito, porque eso lo decía él. Era un átomo de segundo. Usted cierra y abre sus ojos, es un abrir y cerrar de ojos. Eso es tan rápido que ¿cómo lo puede escribir? Dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, no las trompetas que se van a tocar en el periodo de la gran tribulación, que habla y registra la escritura en el libro de Apocalipsis, como algunos enseñan. No es esas trompetas, porque esas trompetas que se van a tocar, donde habla de los juicios que van a caer sobre la faz de la tierra, son los ángeles que van a tocar esas trompetas anunciando los juicios que van a seguir cayendo sobre la tierra. No se refiere a esas trompetas. Descartamos esas trompetas. No tienen nada que ver con las trompetas de juicio que se van a tocar en el periodo de la gran tribulación que registra el libro de Apocalipsis. Dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Es el shofar que anuncia, ese toque de trompeta es el shofar que anuncia la venida del esposo por su novia. Aleluya. Qué lindo es el Señor. ¿Por qué sabemos eso? Porque nuestro Señor Jesucristo, en su comunión y en su diálogo y en su coloquio, en su conversatorio, en lo que habló de lo que tenía para la iglesia, aleluya, habló de la iglesia como su esposa, como su novia, en una comparación con las bodas judías. Entonces, cuando se tocaba ese último shofar, aleluya, cuando se tocaba ese shofar anunciando, cuando se tocaba ese shofar que ya venía el esposo. Por eso es que Cristo le habla acerca de las vírgenes, ¿verdad que sí? Si va conmigo, rapidito, fíjese cómo vamos aquí en la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Ve? Esas vírgenes es representación de la iglesia. Simboliza la iglesia. El esposo es el Cristo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Ve? Porque se tardaba el esposo. Símbolo del tiempo que estamos viviendo, del tiempo de ahora, que desde cuándo se está hablando que Cristo viene por su iglesia. El apóstol Pablo, años 60 después de Cristo, estaba hablando, predicando, profetizando y diciendo que Cristo venía por su iglesia. Estamos en el año 2020, 28 de marzo del 2020, y todavía estamos proclamando que Él viene por su iglesia. Entonces eso ha hecho que mucho pueblo, mucha gente desmaye, cabecee. El cabecimiento ahí significa la indiferencia, la falta de confianza, la falta de fe. Él no viene ya, él no viene ya. Esto que está pasando a nivel mundial es una inyección para la iglesia, es un toque para la iglesia. Si todavía había iglesia cabeceando y como que me gusta más el mundo, me gusta más lo terrenal, estoy haciendo mi asunto aquí terrenal, porque eso es cabecear.
estaban cabeceando, no estaban esperando al esposo, pero a la medianoche se oyó un clamor, ahí viene el esposo, se tocó el chofar que anunciaba la llegada del esposo. Ahí viene el esposo, salir a recibirle. Cuando había el compromiso en las bodas hebreas, en las bodas judías, cuando había el compromiso, la novia quedaba desposada, pero el novio se iba a la casa del padre a trabajar los asuntos y a preparar todas las cosas, y cuando ya todo estuviese listo, entonces y venía y regresaba por la novia. Por eso Cristo en Juan capítulo 14, que me encanta, ¿verdad? Pero yo te lo quiero leer textualmente de la Biblia. En Juan capítulo 14, Cristo dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, como el esposo que tiene a la iglesia, a la esposa desposada, y va a preparar lugar en la casa del Padre. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, míralo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces se tocará ese chofar que anuncia, esa trompeta, el chofar que anuncia que viene el esposo. Ahí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, las que no estaban preparadas, las que cabecearon por este siglo malo, las que pensaron entretenidas. Ahora no hay mucho entretenimiento, ¿verdad? Ahora no se puede salir para muchos sitios. Tiempo bueno para seguir, para orar más, para clamar más, ¿verdad? Dice, entonces aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de tu aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Las prudentes dijeron, no, no podemos porque nos va a faltar a nosotras. Vayan vayan a donde lo compran y lo venden y compren para ustedes. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Aleluya. Y se cerró la puerta. Dice, y después vinieron también las otras, las 5 que no eran prudentes, las insensatas. Señor, Señor, ábrenos. Y él dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Ve? Así que esa trompeta, como estábamos, ¿verdad? En primera, estoy yendo a varios versículos, pero para que vea la relación que tiene uno con el otro, ¿verdad? Eso que habla aquí entonces, Primera de Corintios, capítulo 15, porque se tocará la trompeta, ahora sabes de dónde sale, ¿ves? Ese chofar, ¿de dónde sale? Porque es la representación de lo que Cristo hizo y dejó preparado. Yo me voy, pero voy a preparar lugar para mi novia. Cuando se toque ese chofar que anuncia que viene el esposo, la que está preparada, que es la iglesia, sabe que él viene. Aleluya. Todo esto que está pasando, la que está preparada, le sigue echando aceite a la lámpara. No está cabeceando porque sabe que en cualquier momento viene el esposo por su novia, viene Cristo por su iglesia. Entonces dice, y los muertos serán resucitados, incorruptibles. ¿Quiénes son los muertos? Los que durmieron, los que murieron primero. ¿Ve? Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aleluya. Quedó anulada, quedó, mire ahí, aleluya. ¿Por qué? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la manera que Cristo ha provisto para la iglesia ser arrebatado, ser transformado, que nuestro cuerpo ser transformado para que este cuerpo sea semejante al de Él y ser libre de la ira venidera que viene de la ira venidera, el tiempo de la gran tribulación que viene sobre la faz de la tierra. Por eso es que, volviendo a Primera de Tesalonicenses,
capítulo 4, verso 16 nos dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Lo vimos en Primera de Corintios capítulo 15, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Es la trompeta que anuncia la llegada del novio, es ese toque del chofar, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes? Los que duermen. Lo que decía el apóstol Pablo, te voy a declarar la verdad, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Va a haber un grupo de creyentes, sí, iglesia, créelo, está en la palabra, va a haber un grupo de creyentes que vamos a experimentar ser arrebatados, vamos a experimentar que nuestro cuerpo en un abrir y cerrar de ojos será transformado. Muchos ya duermen esperando esta promesa. Muchos ya han muerto, pero aún en su lecho de enfermedad o aún en su muerte han declarado la promesa y se han ido seguros y confiados de que van a ser que sus cuerpos resucitados. Entonces dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿ves? Si todavía no hemos muerto, seremos que arrebatados. Gloria al nombre del Señor para siempre. ¿Qué significa? Llevar tras sí, arrebatar. Este verbo arrebatar aquí significa llevar tras sí o consigo con una fuerza irresistible. Poder sobrenatural, divino sobre nosotros, en un átomo de segundo, en un abrir y cerrar de ojos. Aleluya. Así será, una fuerza irresistible nos tomará. Seremos arrebatados juntamente con ¿quién? Con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que murieron primero, los que ya duermen, los que están en un estado de descanso, que están en el reposo de Dios, en el paraíso. Y mire cómo dice, ellos van a estar ¿dónde? En las nubes con el Señor. Esa no es la segunda venida de Cristo. No lo es. Una cosa es la segunda venida de Cristo, que lo registra Apocalipsis capítulo 1 y luego lo ves en Apocalipsis capítulo 19. ¿Por qué es que el Señor viene por segunda vez? No, eso es algo magistral. Eso es algo brutal que va a pasar en el mundo entero, la segunda venida de Cristo. Eso es otro estudio. No, esto es ser arrebatado. Porque seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En el arrebatamiento de la iglesia, Cristo no desciende a la tierra. En las nubes está con los que mueren, con los que han muerto, los que han dormido, que están en ese lugar de descanso, y el Señor que ellos resucitan primero. Lo vimos ahí, resucitan primero. Entonces nosotros vamos a verlo. Ellos están en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Dónde en el aire? En la atmósfera, entre el cielo y la tierra. En ese lugar del aire, entre el cielo y la tierra. En la atmósfera, ahí en el aire, nos encontraremos con Él. Y seremos llevados y seremos arrebatados directamente a lo que es el tribunal, el bimá de Cristo, para entrar a las bodas del Cordero por 7 años. ¿Por qué estamos tan seguros de eso? Porque es la esperanza bienaventurada del creyente, porque es lo que Jesucristo preparó para la iglesia, para todos aquellos, gloria al nombre del Señor, que han sido, que fueron para los santos del Antiguo Testamento, que ya duermen, que cuando Él murió, como te expliqué, se llevó cautiva esa cautividad en su muerte, y al resucitar no los dejó en el Seol, ahí en el olvido, los llevó con Él. Bendito el nombre del Señor. Nosotros seremos, los creyentes, seremos resucitados y transformados, seremos arrebatados en el aire y nos encontraremos ahí en la atmósfera, entre el cielo y la tierra, para estar siempre con el Señor. Seremos unidos a Cristo. Tendremos el mismo cuerpo de Él para llevarnos ¿a dónde? A la casa del Padre. ¿Ve? Como la esposa, como Cristo lo prometió. En esa comparación, haciendo una comparación de Él como el esposo que fue a preparar lugar para la esposa, y cuando llegó el momento se llevó a la esposa, porque seremos apartados de ese sufrimiento, de ese tiempo de prueba que viene sobre el mundo entero, que es la gran tribulación, la ira venidera. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, y con esto voy terminando. Primera de Tesalonicenses ya capítulo 1, verso del 9 al 10.
Dice, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. ¿Y esperar de qué? De los cielos, porque la iglesia es arrebatada y en el aire, ya te lo expliqué, en el aire, entre el cielo y la tierra, en la atmósfera, se encuentra con el Señor en la nube y con los santos que murieron primero, que durmieron, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aleluya. Ahí está claro. Nos libra de la ira venidera. ¿Cuál es esa ira venidera? El periodo de gran tribulación, el periodo de prueba que viene sobre el mundo entero, el periodo de prueba, gloria al nombre del Señor, que viene para probar a los que moran sobre la tierra, donde la iglesia no pasa por ese periodo de prueba, porque ya lo vimos, que Él nos saca, nos aparta, nos saca de ese periodo de gran tribulación. Es la promesa que Dios le dio, gloria al nombre del Señor, a la iglesia, porque por haber recibido, por hacer pionera en este tiempo de siglo malo, en tiempo de principio de dolores. Es la esperanza bienaventurada del creyente, y por eso se le dice que tiene que estar vigilante. Lo vemos también en Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Significa en el original griego, te sacaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para morar, para probar a los que moran sobre la tierra. Por eso se nos da la advertencia: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Seremos arrebatados? Sí. ¿Cuál es la verdad del arrebatamiento? Sí existe, sí es promesa. La iglesia será arrebatada. ¿Cuándo será arrebatada? En cualquier momento en este tiempo de principio de dolores, en cualquier momento en este tiempo postrero, en cualquier momento en este siglo malo, en cualquier momento. ¿En qué día? No lo sabemos. ¿Qué día? ¿Qué mes? No lo sabemos. ¿Qué año? No lo sabemos. Y el que diga un año está fuera de lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque ahí mismo lo vimos en Mateo capítulo 25 y Mateo capítulo 24, y con esto finalizo. También nos dice, gloria al nombre del Señor, que no sabemos el día y la hora, no se sabe. Mateo capítulo 24, mire cómo nos dice aquí, Mateo capítulo 24, gloria al nombre del Señor, rapidito, verso 42, velad pues, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Es lo que vimos en Mateo 25, como las vírgenes prudentes. No sabemos, Él se fue a preparar lugar, pero vendrá cuando se tocará ese chofar, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y Primera de Corintios capítulo 15. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría mirar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero nos dejó en la Escritura las señales de cuándo sería, ¿ves? Cuando las señales del tiempo postrero, porque en el tiempo que podría ocurrir el arrebatamiento, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, serán eventos uno detrás del otro, consecutivos, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre, como en los días del diluvio, porque estaban en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, que significa que la indiferencia total de la humanidad, separados totalmente de Dios en pecado, se predica la palabra y entra por un oído y sale por el otro. Noé predicaba que vendría el diluvio, no hacían caso.
El arca estaba preparada, no estaba preparando el arca, los animales estaban entrando al arca, la gente no entraba al arca. No reconocían que era el tiempo, no querían estar en cuarentena. Alaba. Gloria al nombre del Señor. Los animales fueron obedientes, ahí fueron entrando al arca. Noé, mira que viene el diluvio. No, eso es lo que significa. Hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron, el medio de salvación que Dios proveyó fue el arca. El medio de salvación que Dios está proveyendo ahora es a través de Cristo Jesús, que es nuestra arca. Vienes a Él y serás arrebatado. Si te tocó morir, serás como quiera transformado, ¿ves? Y resucitas primero. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es lo que habla Mateo 25. Y ahí vuelvo de nuevo a Mateo 25, cuando dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco, velad pues porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La puerta se cerró. Vino el novio, vino el esposo a buscar a la esposa, entró a las bodas, se cerró la puerta. Vino el Señor a buscar a la iglesia, vino por ella, la recibió en el aire, seremos transformados, se cerró la puerta. Hay arrebatamiento, seremos arrebatados. Todo esto es señal de que hay arrebatamiento y que en cualquier momento la iglesia pueda ser arrebatada a las bodas del Cordero. ¿Cómo dice la iglesia? ¿Sabemos el tiempo, el día? No, pero sabemos que está cerca por todo lo que está pasando a nivel mundial. Fortalécete, iglesia. Síguete llenando del poder del Espíritu Santo. Mantente vigilante, mantente alerta, mantente presta, porque pronto seremos arrebatados a las bodas del Cordero. Esto es cuestión de fe. Y esto es cuestión de creerle a la palabra. Y esto es cuestión de recibir la palabra. Solamente la recibes por fe. Aleluya. Y la abrazas creyendo lo hecho. ¿Cómo dice la iglesia que espera eso? Ven, Señor Jesús. Tu iglesia, tu novia te espera. Amén. Dios te bendiga.